Buenos días, mi nombre es Jessica Valencia de la Facultad de Educación en Licenciatura Básica Primaria del séptimo semestre Normalistas. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la literatura. Es el arte de la expresión verbal de imágenes, espacios, hechos reales o ficticios, descripciones, sentimientos, entre otros. ¿Cuál es el objetivo? Que los estudiantes exploren el concepto de la literatura a través de la interacción con diversas fuentes, como entrevistas, cuentos, un artículo, pinturas y fotografías. Reflexionen críticamente sobre ellas y respondan de manera creativa a la pregunta: ¿qué es la literatura? Ahora vamos a hablar de 3 entrevistas en mención. Vamos a iniciar con Mario Vargas Llosa. Es un escritor peruano que recibió el Premio Nobel en 2010 de literatura y es una figura fundamental en el boom de Latinoamérica entre los años 60 y 70. Entonces a él le hacen la pregunta: ¿qué fue lo mejor del boom latinoamericano? Él habla que fue al descubrir una América Latina distinta, la que no era de los cuartelazos, la de los guerrilleros, sino de la de los creadores, que la literatura latinoamericana obtenía un reconocimiento, que sus libros empezaban a publicarse y que entre los propios latinoamericanos escribían y había una identificación con el mundo de los que veían. Fue un momento muy bonito, muy estimulante, marcado por la amistad, la cercanía entre los escritores latinoamericanos, y tuvo su primer lugar en Europa, primero en París y luego en Barcelona. Hubo escritores latinoamericanos grandes. De ahí salió un ensayo de Octavio Paz en esos días que se titulaba París, la capital de la literatura latinoamericana. En parte, Barcelona pasó a ser durante un periodo la capital de la literatura latinoamericana, porque los latinoamericanos que escribían, que vivían ahí, había mucho acercamiento y la convicción era muy optimista de que por fin la literatura latinoamericana obtenía una ciudadanía mundial, porque esta antes era un prejuicio. Se confinaban en sus países y era más difícil darse a conocer. En cambio ahora no cabe duda de que nazca un buen escritor latinoamericano. Ahora continuamos con Gabriel García Márquez. Él tiene un gusto por la exageración, le gusta adornar la palabra, tiene una manera sabia de ver la vida y un gusto por filosofar y ser poeta. Entonces tenemos una frase muy bonita, como por ejemplo: el novelista puede inventar todo siempre que sea capaz de hacerlo creer, y ese es el gran reto. La novela, la ficción, es más fácil de creer que la realidad. Quisiera ver el punto de vista de la muerte, desde la muerte. Es un sueño, lo importante es estar vivo. La muerte es una trampa porque llega así de la nada, sin participar, y eso es lo que es injusto para él. ¿Y qué podemos hacer para evitarla?, le preguntan. Entonces él responde: escribir. Bueno, como todo un escritor, Gabriel García Márquez ahí nos está representando. Este escritor nació en un país donde lo absurdo es cotidiano. Además, acontece con la misma fuerza todos los días, y eso significa ser un hijo de Macondo. España supo de él por una novela que vino de Buenos Aires, Argentina, llamada 100 años de soledad en Colombia, su país. Ya era entonces el que mejor bordaba la crónica, y el reportaje tenía 5 libros editados,
2 años después de la publicación de Los Buen Día, se convirtió en el autor más vendido de la lengua castellana en todo el mundo, un récord que todavía conserva. Algo muy importante que favorece la literatura es donde nos habla de utilizar un buen diccionario como el de María Moliner. Es un diccionario de uso para que te diga cómo las palabras se usan y cómo se usan. No es lo que te digan que esto y esto, que esto se debe usar y esto no. Y eso que las academias, las correspondientes de los distintos países de América Latina, han influido mucho sobre la española. Le han hecho tomar conciencia de que el castellano también son los americanismos. No se puede concebir una lengua más rica que la lengua castellana, pero escrita con absoluta libertad. Ahora vamos a continuar hablando de Mario Benedetti. Bueno, él es el más popular de los escritores uruguayos contemporáneos. Ha publicado más de 60 libros y su obra se ha traducido en 20 idiomas. Es autor de ensayos, cuentos, poesías, teatros, artículos periodísticos, novelas y guiones de cine. Bueno, él se fue a vivir a Montevideo. Allá dice que lo estimula la literatura, pues no es nativo de ese lugar, pero se fue a vivir allá desde los 4 años, porque él dice que ese lugar, o sea, Montevideo, tiene un atractivo muy especial para él. Es una ciudad provinciana que no tiene capital a la cual referirse y eso lo atrae mucho. La gente es muy amable, más que en otros países. Eso hace imaginar más cosas. Ahora, por ejemplo, el mendigo en la época de él andaba en harapos y hoy en día no. Entonces, ese personaje hace imaginar más cosas. Sí, entonces dice que todo eso ha cambiado y ahí llega la incógnita de su entrevista. En su literatura también cambian, a lo que Mario responde. Sí, por supuesto, le gusta meterse psicológicamente en las personas montevideanas actuales en conjunto con el montevideano que vuelve del exilio. Pero él se va a su trasfondo y logra escarbar que hay algo que les dejó una dictadura en la cual ellos presenciaron, un legado del cual no se ha repuesto todavía. ¿Cuál legado es? El de la mezquindad, ligado a la represión, a la situación económica. Por eso dice él que ha disminuido la solidaridad, se ha estrechado el ocio. Por ejemplo, en las bodas de café, de periodistas, fiestas de ingenieros, que se reunían y charlaban sobre el mundo y sus alrededores, y todo eso era un intercambio necesario, porque en esas reuniones colectivas surgían buenas ideas que surgían del ocio. El ocio puede ser estimulante también, pero cuando es manejado por gente creadora, establecía un estilo de relaciones humanas. La gente que trabaja tiene 3 empleos para sobrevivir, digamos un ejemplo. La que no trabaja, la que está en los niveles de desocupación, no está para reunirse en un café o charlar del mundo y sus alrededores. El culto del ocio ha desaparecido, que era una matiz de la solidaridad. Bueno, entonces a eso es que se enfoca este señor Mario Benedetti, donde habla que la gente está mucho menos dispuesta en ayudar al prójimo. Entonces, la pregunta de su entrevista es, ¿cómo percibe la salud cultural del Uruguay? Entonces, él dice que es una actitud muy negativa frente a esa cultura.
Aquí hay un desprecio por la cultura donde el ministro de Cultura lo insultó y a toda una generación, que es muy importante como removedores de la cultura, y la dictadura todavía no se ha establecido. No se ha establecido como un puente entre esas dos etapas, donde todos han participado, pero la dictadura que se quedó en el país escribió a escondidas porque no los dejaban publicar y los llevaban presos. Entonces, los que se salieron del país pudieron publicar. Entonces, él dice, porque los de adentro les faltaba libertad y los de afuera les faltaba un país. Continuemos hablando de literatura, y aquí tenemos un cuento representativo de la lectura universal. Continuemos hablando de literatura, y aquí tenemos un cuento representativo de la literatura universal por Horacio Quiroga llamado A la deriva. Estos cuentos de amor, de locura y de muerte. Vamos a leer ahora un párrafo muy corto. El hombre pisó blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su piel donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. Entonces vamos a mirar un breve resumen de qué trata el cuento A la deriva. La historia A la deriva trata de un hombre, Paulino, el protagonista, que pisa una serpiente venenosa y le da una mordedura en el pie. A causa de este incidente, Paulino inicia una serie de acciones que termina en un viaje por el río Paraná hacia un pueblo vecino donde se espera que le salven la vida. Cuentos como estos son necesarios para incentivar la lectura en las instituciones educativas que hoy en día se ha perdido. Hablemos un poco de la función de la literatura. En este caso tomé este artículo. Su título es La función de la literatura en el mundo globalizado, por José Reyes González Flores. En su análisis dice que se pudiese pensar que la función de la literatura es jugar con las mismas estrategias del mercado. Un ejemplo claro es fundar corporaciones editoriales y preparar mentes obreras en la competencia del diseño editorial y la multimedia. O tal vez escribir una inmensa cantidad de novelas, de tal manera que se acceda a la gozosa práctica de globalizar la literatura. Es en la razón poética donde reside la función de la literatura. Tomado de una página de este artículo, lo que acabo de mencionar, y si les interesa un poco más adentrarse en este artículo, aquí al frente les estoy dejando a mano derecha el link. Bueno, continuemos hablando acerca de la razón poética que se llevará el texto literario una auténtica globalización, ya que describe el acontecimiento y humaniza la vida, puesto que la vida no es una mercancía. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿pero qué función cumple en este caso la literatura? Entonces vamos a tomar 3 ítems. Por ejemplo, mostrar diferencias culturales, realidades socioculturales que son distantes y que han estado presentes en el mundo, no solamente en el mundo poético, sino también en el mundo de la realidad. Otro ítem es que una de las múltiples funciones de la literatura del mundo neoliberal es dejar de manifiesto la diversidad cultural. Y por último, el reconocimiento recíproco de las diversas formas de vida que existen en nuestro planeta deben ser alternativas en todo momento.
Ahora tomemos unas pinturas que son relacionadas con el mundo de la literatura. Entonces aquí tenemos a Hamlet, escrito por William Shakespeare, La muerte de Ofelia. Entonces ahí observamos esta pintura relacionada con la literatura. Observemos otra. Tenemos obra de William Shakespeare, otra que es de Romeo y Julieta, interpretada por Ford Madox Brown en 1870. La siguiente, un poema titulado La Dama de Shalott, escrito por Alfred Tennyson, inspiró esta obra de John William Waterhouse. Y aquí Picasso plasmó el clásico literario de Cervantes y Saavedra, Don Quijote de la Mancha, en sencillos trazos. ¿Qué influencia de la literatura en la vida real? La influencia de la literatura en nuestra vida real, podemos observar esta imagen que nos lleva a leer, adentrarnos en los libros, conocer métodos, enseñanzas, observar ilustraciones. Esto nos hace la influencia de la vida real y poder tomar ejemplos para la vida diaria. Tenemos por consiguiente una biblioteca en esta imagen. ¿Qué influencia puede hacer una biblioteca en nuestra vida real? Mayor conocimiento, mayor ideas, saber seleccionar información, saber qué es bueno y qué puedo tomar para mi vida y cuáles no. Aquí la de la biblioteca es bastante importante para desarrollarnos también en nuestro ámbito profesional. Tenemos aquí una imagen donde un niño joven, entre joven y adulto, está tomando un libro y llegan bastantes letras. La influencia que tiene en nuestra vida real sería retomar ideas nuevas, ideas que me generen mayor conocimiento, ideas para avanzar. En este momento nos damos cuenta que hay bastantes niños y niñas que no han ingresado a una institución educativa, lo cual genera de que no tengan un ámbito, un sueño, un anhelo profesional. Entonces esto conlleva a que desde pequeño se instaure lo que es la escritura, la lectura, un anhelo, un sueño y proyectar una vida. Influencia de la literatura en la vida de casa. Bueno, entonces en esta vamos a observar una señora con un libro y la otra tomando un argumento para desarrollar lo que dice el libro. En este caso hablamos de las amas de casa, la preparación de un alimento que está escrito en un libro, plasmadas sus letras, pero si no tenemos el conocimiento de la lectura, no podríamos realizar la preparación que se quiere llevar a cabo. Gracias.